noches. Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar trabajando con la competencia resuelve problemas de gestión de datos sin incertidumbre. Vamos a interpretar la información esta vez mediante medida de tendencia central. Entonces, vamos a interpretar la información mediante esta medida de tendencia. ¿Qué son las medidas de tendencia? Nos dice que nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Veamos primero la media. También se representa a través de una X con una línea en la parte superior, que también esta media se le conoce como media aritmética o promedio. Se dice que se obtiene sumando todos los datos y se divide la suma o total entre la cantidad de datos. Vamos a dividir entre la cantidad de datos. Acá está la media. Nos dice que es igual a la suma total entre el número de datos. Acá está la fórmula sumatoria de los x sub i, que viene a ser la suma de todos los datos entre n y n, que viene a ser el número de datos, ¿no? Algunas características de la media. Me dice que la media aritmética viene expresada en las mismas unidades que la variable. En su cálculo intervienen todos los datos. Vamos a trabajar acá todos los datos, ¿cierto? Y representa a todos los datos, claro, porque es su promedio. Y además nos dice que está entre el valor mínimo y el máximo del conjunto de datos. Claro, trabajamos todos los datos en ese caso. No tiene que coincidir con ningún valor exacto de la variable, ya que simplemente representa un punto alrededor del cual se ubican los datos. Nunca se debe redondear para hacerla coincidir con uno de los valores de la variable. Claro, nunca se debe redondear para hacerlo coincidir, pero muchas veces redondeamos, sí, pero para tener un valor exacto, ¿no? Además se dice que se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución. Veamos para esto un ejemplo, dice. Dice que se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los siguientes datos. Aquí está en esta tabla los datos. El primer estudiante estudió 4 horas, el segundo estudiante 5 horas, el tercero 3, el cuarto estudiante 3 horas, el quinto estudiante 4 horas, el sexto estudiante 2 horas, el séptimo estudiante 3 horas, el octavo estudiante 4 horas, el noveno 4 horas y el décimo 3 horas. Pregunto, ¿cuántos estudiantes tenemos acá? Tenemos 10 estudiantes. Entonces, mi número de datos va a ser 10, ¿no? El n va a ser 10. ¿Alrededor de qué tiempo dirías que estos jóvenes estudian diariamente? Vamos a hallar lo que es la media o promedio de las horas que dedican a estudiar. ¿Qué tengo que hacer? Sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos. Voy a sumar todos estos datos. 4, 5, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 3. Sumo todos los datos y divido entre 10. Entonces acá está la suma que me da 35 entre 10. Me da 3,5. 3,5. 3,5, entonces, ¿qué diríamos? Que alrededor de 3 horas y media es el promedio de tiempo que un estudiante de primeros de secundaria, de los que fueron encuestados, se dedica a estudiar diariamente. Ahora veamos la media. En el caso de la mediana, en el caso de la mediana, se representa a través de una M y una E. Dice que es la segunda medida de tendencia central que vamos a analizar. En este caso, queda exactamente en la mitad del grupo de datos, luego de que los datos hayan colocado de forma ordenada. En el caso, la mitad del 50% de los datos estará por encima de la mediana y la otra mitad, el otro 50%, estará por debajo de la mediana. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es, para hallar la mediana, tenemos que primero ordenar. Ordenar para que quede la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha. De esta manera nosotros encontramos la mediana. Veamos algunas características de la mediana. Es fácil de hallar, es menos operativa que la media desde el punto de vista matemático, claro, porque nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente ordenar primero y ver si son cantidades impares. Si son cantidades impares, ¿qué tenemos que hacer?
cogemos el del centro y esa es la mediana. Si son cantidades pares, tenemos que sumar los datos que están en el centro porque nos van a quedar dos datos y luego sumarlos y dividirlos entre dos. Dice, no es tan informativo como la media, ya que en su cálculo intervienen solo el orden de los valores y no su magnitud. En su determinación no intervienen todos los valores de la variable. Claro, en la media sí intervienen todos los valores, ¿no? Pero acá no intervienen todos los valores, solamente los valores centrales. En la mediana solo influyen los valores centrales y es insensible a los valores externos. Ejemplo, dice que se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los siguientes datos. Con el mismo ejemplo anterior, nos piden determinar la mediana del conjunto de datos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Ordenamos primero. Primero ordenamos. Ordeno los datos. ¿Cuántos datos tenía? Tenía 10 datos, ¿verdad? Entonces, los estoy ordenando de menor a mayor. Ese es el primer paso. El paso 2, localice el valor que divide en dos partes iguales al conjunto. O sea, las partes centrales, ¿no? Los valores centrales. Acá están 4 hacia la izquierda y 4 hacia la derecha. Nos quedan dos valores en el centro. Esto es cuando son pares, ¿no? Cuando son impares solamente va a quedar un valor en el centro y eso sería la mediana. Cuando nos quedan valores pares, cantidad pares, ¿qué tengo que hacer? Sumar esos dos, en este caso 3 más 4, y dividir entre 2. Entonces digo que la mediana va a ser igual, en este caso 7 entre 2, 3,5. Entonces, tenemos que el valor de la mediana es 3,5, que quiere decir que la mitad de los datos están por encima de 3,5 y la otra mitad está por debajo de ella, por debajo de 3,5. Ahora veamos la moda, que se representa a través de MO. Es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Dice que un grupo de datos puede no tener moda o tener una moda unimodal, dos modas llamada bimodal o más de dos modas que sería multimodal. ¿Cuáles son las características de la moda? Me dicen que es sencillo hallarla, no requiere cálculos, es de fácil interpretación, es la única medida de centralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo. Es la única que puede hacerse en el tipo cualitativo, ¿ya? En su determinación no intervienen todos los valores de la distribución. Por ejemplo, dice que se realizó de la misma encuesta de los estudiantes de primer año de secundaria, que tenemos acá las tablas sobre las horas que estudian. Entonces me piden determinar la moda del conjunto de datos. Entonces, para calcular la moda de las horas que dedican a estudiar los estudiantes de primero, ordenamos los datos para poderlo hacer más fácil. Ahora, ¿cuántas veces aparece el mismo valor? El valor que aparece con mayor frecuencia, ese vendría a ser la moda. Lo ordenamos para darnos cuenta, ¿no? Para que estén todos juntos los valores que son iguales. Pero si no es una obligación ordenarlo, pero muchas veces ordenamos para ver ese caso, ¿ya? En cambio, en la mediana sí es necesario, es una obligación ordenar. Entonces acá vemos que el 3 aparece 4 veces y el 4 aparece también 4 veces. Entonces son los que en mayor cantidad se repiten. Entonces podemos decir que hay dos modas, el 3 y el 4. Entonces en este caso el grupo de datos es bimodal, como habíamos visto por acá, nos dice que viene a ser bimodal. Cuando hay dos modas se le llama bimodal. Entonces es bimodal porque tiene dos modas, 3 y 4, que son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. Dice que en el estudio sobre la discriminación, que veníamos trabajando en el estudio sobre la discriminación, la moda es la única medida de tendencia central que puede obtenerse cuando las variables son cualitativas. Entonces, trabajamos con lo que estábamos trabajando, con las encuestas. La única que podríamos hallar es la moda.